Todo empezó casi sin que nos diéramos cuenta, como un pequeño error en los datos que podría haber pasado desapercibido. Pero no fue así. En pocas horas, observatorios desde Hawái hasta Sudáfrica confirmaron lo mismo, una mancha fría y silenciosa que viajaba muy rápido, más de lo que habíamos visto jamás, y con una precisión que daba escalofríos. No estaba en nuestros registros, nunca lo habíamos visto, y lo más raro es que venía de fuera de nuestro sistema solar. Al principio, pensamos que era otra roca espacial, como las que a veces cruzan el espacio. Pero empezaron a pasar cosas raras, su trayectoria no era la de un visitante común, iba demasiado rápido y reflejaba la luz de una forma que ningún asteroide conocido hace. Cuando los científicos siguieron su camino hacia atrás, encontraron algo aún más extraño. No venía de la nube de Oort ni de las zonas heladas donde nacen los cometas, sino del mismísimo vacío. Y no parecía que estuviera de paso. El telescopio James Webb lo enfocó, y lo que descubrió fue algo totalmente nuevo, algo para lo que quizás no estamos listos. Porque si no es un simple visitante y nos está observando, nuestra idea del espacio podría cambiar para siempre. Música. Entre el 25 y el 29 de junio, el sistema de rastreo Atlas confirmó que el objeto existía y que iba a más de 245.000 kilómetros por hora. Una velocidad imposible para algo atrapado por la fuerza del Sol. Lo llamaron Atlas 3i, pero no era como Oumuamua 2017 ni Borisov 2019, no era un cometa ni un asteroide. No giraba alrededor del Sol, ni parecía que la gravedad lo frenara. Atravesaba el sistema solar como si siguiera una ruta perfecta. Las primeras imágenes del James Webb empezaron a analizar su luz, pero en lugar de aclarar las cosas, las complicaron. Su brillo indicaba que debía ser enorme, pero las mediciones mostraban que era mucho más pequeño de lo esperado, como si estuviera hecho para reflejar más luz de la que debía. Era frío, brillante y quizás hueco. El astrofísico Avi Loeb, famoso por creer que Oumuamua era artificial, lanzó una advertencia que hizo saltar todas las alarmas: busquen si se está acelerando solo. Si se impulsa a sí mismo, significa que tiene un propósito. Desde el principio, Atlas 3i actuó de forma extraña. Se movía rápido como Oumuamua y se acercaba como Borisov, pero sin mostrar señales de ser un cometa. No giraba sin control como una roca cualquiera, sino que lo hacía de forma perfecta, siempre mostrando la misma cara al Sol, como si tuviera un escudo protector. Los sensores del Webb detectaron un calor suave y constante, demasiado regular para ser natural. Pero lo más raro fue después: pequeños cambios en su rumbo, hechos con mucha precisión, sin que saliera nada de gas, polvo o pedazos que explicaran el cambio. No era un objeto a la deriva, sino algo que estaba siendo dirigido. El análisis del Centro Goddard de la NASA mostró que tenía compuestos de carbono organizados de una forma que parecía más propia de algo fabricado que de una formación mineral. Y también detectaron señales electromagnéticas complejas, como si tuviera sistemas ocultos dentro. En ese momento, la pregunta dejó de ser qué es, y pasó a ser quién lo construyó y por qué. De repente, la información dejó de fluir. La NASA, la Agencia Espacial Europea y otras organizaciones que habían estado compartiendo datos cerraron sus redes internas. Los registros de observación se congelaron y el acceso a telescopios independientes se restringió con excusas de mantenimiento. Los periodistas recibieron respuestas típicas, declaraciones cuidadosamente escritas que parecían más para controlar la situación que para informar. Para los científicos, acostumbrados a la transparencia, el silencio fue ensordecedor. Y a veces, el silencio dice más que cualquier comunicado. Si Atlas 3i era artificial, la noticia podría cambiar no solo la astronomía, sino la política, la seguridad mundial y la forma en que vemos nuestro lugar en el universo. Durante siglos, el cielo había sido un lienzo vacío. Ahora, en menos de 10 años, 3 objetos interestelares habían pasado cerca de nosotros, cada uno más raro que el anterior. ¿Casualidad o parte de un plan? ¿Y si es un plan, Atlas 3 de enero es solo una fase más o el final? Entre los pocos científicos que seguían analizando datos filtrados, empezó a surgir una idea aún más inquietante que la de un simple objeto extraterrestre: ¿y si Atlas 3i no estuviera de paso? ¿Y si llevara miles de años oculto,
esperando que tuviéramos la tecnología para encontrarlo? Su aparición justo ahora, con el telescopio James Webb, parecía demasiado oportuna para ser una casualidad. La galaxia había estado en silencio durante miles de millones de años, y de repente, justo cuando podemos ver más allá de nuestro sistema solar, algo aparece. No envía señales, no intenta hablar con nosotros, simplemente está ahí, observando, quizás midiendo, quizás evaluando. La precisión de su trayectoria y el hecho de que no intente esconderse de nuestros sensores daba la impresión de que nos estaban examinando. No era un mensaje amigable, era una prueba. Y si es una prueba, la pregunta más importante no es qué quieren saber, sino qué pasará si no la pasamos. Con cada nueva observación, el misterio de Atlas III se hacía más profundo. A medida que se acercaba a nuestro sistema solar, empezó a frenar poco a poco, algo que no se podía explicar por la gravedad. Esta maniobra coincidía con pequeños cambios en su dirección, siempre apuntando hacia puntos importantes entre la Tierra, la Luna y el Sol, lugares perfectos para mantenerse estable y vigilarnos. Los datos filtrados indicaban que su trayectoria no era aleatoria, sino que parecía diseñada para pasar cerca de zonas clave del sistema solar antes de llegar a su destino final. El James Webb captó emisiones en frecuencias muy concretas, invisibles para nosotros, que parecían responder a cosas que pasaban en la Tierra, como cuando se encendían ciertos radiotelescopios o había picos en las transmisiones de radar. Esto no era casualidad, era intencionado. Atlas III no solo nos veía, nos escuchaba. Un análisis más detallado de su luz reveló algo sorprendente: su superficie no estaba formada por minerales ni hielo, sino por una capa de un material con propiedades reflectantes que cambiaban. Según cómo le diera la luz del sol, reflejaba más o menos, como si pudiera controlar cuánto reflejar o absorber. Esto hacía que fuera difícil medir su tamaño y también podría ser una forma de camuflaje contra ciertos sensores. El material era muy resistente al calor, soportando cambios de cientos de grados sin dañarse. Según simulaciones, esta capa no solo protegía contra la radiación y el polvo espacial, sino que también podría ocultar lo que había debajo. Y si debajo había un núcleo hueco con componentes internos, estaríamos ante un objeto diseñado para sobrevivir y funcionar durante mucho tiempo sin estropearse. Usando modelos orbitales, un grupo de astrónomos intentó averiguar por dónde había pasado Atlas III y antes de llegar a nuestro sistema solar. El resultado fue extraño. Parecía haber viajado por zonas vacías, evitando sistemas estelares o lugares con riesgo de chocar con algo. Esto indicaba que tenía un control de navegación que buscaba evitar riesgos, como si la misión fuera demasiado importante para dejarla al azar. Aún más raro, el cálculo de su origen apuntaba a una zona donde no hay estrellas visibles, un vacío sin fuentes de luz o energía. Si realmente venía de allí, la civilización que lo envió podría estar muy lejos de nuestro alcance. Y si viajó millones de años para llegar aquí, la precisión de su llegada no fue casualidad, sino que estaba planeada. La última sorpresa llegó cuando un equipo de expertos en códigos secretos detectó patrones en las emisiones electromagnéticas de Atlas III. Estos patrones no eran aleatorios, sino que se repetían, mostraban secuencias binarias y estructuras que recordaban a señales intencionales. Sin embargo, la aparente codificación no parecía ser un mensaje, sino más bien un sistema de prueba o calibración interna, como si el objeto estuviera revisando su propio estado antes de empezar una nueva fase de su misión. Algunos investigadores sugirieron que la señal no era para nosotros, sino para otros objetos que podrían estar en nuestro sistema solar o más allá. La posibilidad de que Atlas III no fuera único, sino parte de una red más grande, hizo que saltaran todas las alarmas. ¿Por qué si este es solo uno, dónde están los demás? El telescopio James Webb se creó para responder preguntas sobre el origen del universo, para ver cómo nacieron las primeras estrellas y galaxias. Pero ahora no está mirando al pasado, sino a nuestro futuro. Atlas III no es solo una curiosidad, sino un peligro para nuestro planeta. Sus movimientos, su tecnología, su silencio planeado, todo indica que estamos ante algo creado con un propósito, y ese propósito aún no lo conocemos. La falta de información oficial no tranquiliza, sino que preocupa. Si las agencias espaciales y los gobiernos no dicen nada,
es porque lo que saben podría desestabilizar demasiado pronto nuestra forma de vida. Y lo más inquietante es que, según filtraciones, Atlas 3 de enero no se irá, no pasará como Oumuamua ni seguirá su camino como Borisov. Todo indica que se quedará en una órbita estable, quizás para observarnos o para esperar una señal de la Tierra. Esto nos pone en una situación histórica. Por primera vez, no somos nosotros los que exploramos, sino los explorados. Y si esta es una prueba, como algunos creen, el verdadero examen aún no ha empezado. La pregunta que queda en el aire es la más incómoda: ¿qué pasa si no la pasamos? Porque quizás lo que hemos visto llegar no sea el final de una historia, sino el comienzo de algo mucho más grande y más cerca de lo que estamos listos para afrontar. Amén.